territorio perforante. Se presentó por disminución de agudeza visual derecha de manera súbita y desorientación temporoespacial, pero sin clara temporalidad. Como estudio inicial se realizó una tomografía con contraste que mostraba entonces, o sea, sin contraste, perdón, que mostraba esta hematoma lobar parieto-occipital izquierdo con vaciamiento al ventrículo lateral ipsilateral. Y en esta imagen también quise poner un corte un poquito más superior para poder demostrar que esta que era la secuela isquémica en territorio perforante que había tenido previamente. También se observaban cambios microangiopáticos difusos en la sustancia blanca biemisférica. Entonces, para complementar el estudio, se realizó después una resonancia en la que se observa claramente el hematoma intraparenquimatoso parieto-occipital con el artefacto de susceptibilidad, y también se demostraban múltiples microhemorragias de distinta distribución. En esta imagen podemos ver las que eran de distribución profunda, predominantemente a nivel talámico, bilateral, también habían algunos en el puente, otros también a nivel de fosa posterior en el núcleo dentado. Y lo que llamaba la atención en este caso es que también habían distribución de múltiples microhemorragias, pero de localización superficial. Y esto orientó a que se pudiera plantear una etiología mixta, hipertensiva y amiloide. Entonces, a partir de este caso, vamos a partir hablando a modo de introducción que las hemorragias cerebrales intraparenquimatosas de manera espontánea, en el fondo obviamente no asociadas a trauma, van a representar hasta un 20% de los accidentes cerebrovasculares, tienen importante mortalidad, 60% al año y un 24% a los 10 años. La causa más frecuente es obviamente la hemorragia hipertensiva, y sabemos también que la incidencia va a aumentar con la edad, tabaquismo y uso de anticoagulantes, que van a ser como los principales factores de riesgo. Vamos a ver también que se clasifican en primarias o secundarias y que las primarias ocupan el gran porcentaje, las etiologías secundarias son una minoría. Entonces, para hacer el enfrentamiento inicial de las hemorragias intracraneanas, lo que tenemos que saber es determinar si es que son intraaxiales o extraaxiales. Entre las hemorragias extraaxiales, que ya se ha hablado en algunas otras presentaciones, por eso las dejé de fuera, estarían las subaracnoideas, subdurales, epidurales y las intraventriculares. En este caso, principalmente vamos a ver un contexto un poco más de trauma o en contexto de rotura de aneurisma en el caso de las hemorragias subaracnoideas. Y lo que nos, como consciente en este tema, serían las hemorragias intraaxiales que podrían tener distribución lobar en ganglios basales, las microhemorragias o microblitz, también distribución profunda talámica o cerebelosa. Entonces, en base a esto, uno también va a poder orientar posteriormente cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales en los que tenemos que pensar. Y en cuanto a los tipos de hemorragias intraparenquimatosas, están las causas primarias, que principalmente hipertensión arterial la más frecuente, y después angiopatía amiloidea. Y entre las causas secundarias, principalmente malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, fístulas, incluso también están descritas las anomalías del desarrollo venoso como una causa. Y también los aneurismas podrían presentarse como una hemorragia intraparenquimatosa dependiendo de su localización. Neoplasias también causa importante hemorragia intraparenquimatosa. En casos de trombosis venosa, vasculitis, coagulopatías también, o en pacientes que usan terapia anticoagulante. Y otras entidades como la enfermedad de Moyamoya también podrían presentarse de esta manera. El uso de drogas, que también se va a presentar principalmente como un patrón de hemorragia hipertensiva, pero obviamente rescatamos el antecedente que es esa la etiología. Y la transformación hemorrágica de un ACV isquémico también se puede presentar como una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, de las hemorragias intraparenquimatosas primarias tenemos la causa hipertensiva, que es la más frecuente, va a ser aproximadamente un 55% de las hemorragias intracraneanas espontáneas. El pico de incidencia va a estar entre los 45 a 70 años y va a presentarse, o sea, va a comprometer principalmente ramas perforantes de la ACM y la ACA, entonces por eso va a tener un compromiso principalmente profundo. Y puede existir también extensión intraventricular, como se ve en esta imagen, que eso va a aportar mayor mortalidad.
En este caso, un 10 a 15% se va a presentar como un hematoma lobar y no como los sitios típicos de hemorragia hipertensiva, que es lo que vamos a ver a continuación. Y en este caso, la fisiopatología en el fondo es que la hipertensión produce en el fondo daño a los pequeños vasos como necrosis fibrinoide. Eso va a provocar dilataciones aneurismáticas, que son los llamados aneurismas de Charcot-Bouchard, y eso va a terminar finalmente en la rotura de estos vasos y la hemorragia que se va a presentar como intraparenquimatosa. Hay que tener en consideración también que en un paciente joven no hipertenso, hematomas en sitios típicos de hipertensivos pueden ser igual a secundarios a aneurismas rotos, a neoplasia, malformaciones, y estos pacientes van a requerir un estudio más acabado. Entonces acá tenemos los principales sitios de hemorragia hipertensiva, los más frecuentes siempre van a ser los ganglios basales, el putamen, y a nivel talámico es lo que sigue, y después ya hay una distribución más o menos equitativa entre las hemorragias de la protuberancia, o sea, del puente del cerebelo, y las hemorragias lobales. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales hallazgos que vamos a ver en tomografía? En el fondo, en una tomografía sin contraste, vamos a ver una lesión densa, redondeada en los sitios típicos, que ya habíamos nombrado. En este caso acá tenía también imágenes seleccionadas de la literatura que mostraban hemorragias en sitios típicos en distintos pacientes. En el primer caso, un hematoma intraparenquimatosa a nivel de ganglios basales a izquierda, nivel estriado capsular. Era una paciente que tenía antecedente de hipertensión mal controlada. En la siguiente imagen, un hematoma talámico derecho. En la imagen C también se ve un hematoma a nivel del puente y en la imagen D una hemorragia cerebelosa. Entonces, estas lesiones, si tenemos un estudio después contrastado, estas lesiones no van a presentar realce y pueden ser heterogéneas en contexto de coagulopatía o sangrado activo. Ya después vamos a ver cuáles son los signos importantes para descartar que haya o para orientar que haya sangrado activo o posibilidad de expansión del hematoma. Y en general, estos hematomas presentan efecto de masa y pueden estar asociados a hernias o hidrocefalia. En estos casos es importante también describir cuando haya extensión intraventricular porque aporta mayor mortalidad. Y los otros hallazgos que podemos ver que estén asociados a un contexto de hipertensión pueden ser cambios microangiopáticos de la sustancia blanca o secuelas de infarto en territorios perforantes, como el caso que les había mostrado al inicio. Y en caso de que haya extensión hacia el espacio subaracnoideo, eso podría orientar a una causa no hipertensiva. Por ejemplo, podría orientarnos a una malformación vascular subyacente a esta hemorragia en un sitio típico hipertensivo. Después, en los hallazgos en resonancia, vamos a ver lesiones de intensidad variable ante 1T2, que es básicamente lo que vamos a ver en todos los hematomas. La señal va a depender de la temporalidad, que es lo que ya hemos visto igual en clases pasadas. Y acá lo más importante que vamos a ver es la presencia de microhemorragias en las secuencias de susceptibilidad magnética que van a tener esta distribución preferentemente profunda. En este caso, acá se veían múltiples microblitz de localización profunda en ambos tálamos y a nivel del putamen, de los ganglios basales, y en este caso a nivel del puente. Después, como segunda causa más frecuente en el fondo de causa primaria, está la angiopatía amiloidea, que se produce por depósito de proteína beta amiloide en los pequeños vasos, principalmente de la corteza y de las leptomeninges. Por eso esta patología tiene una distribución más bien superficial. Entonces, los hallazgos que vamos a ver van a ser de distribución principalmente lobar y periférica, y en general también está descrito que hay mayor compromiso a nivel posterior. Esto va a causar o va a representar al menos el 15-20% de las hemorragias intraparenquimatosas primarias en pacientes mayores de 60, y destacar esto porque la edad en el fondo es el factor de riesgo más importante. Se puede presentar generalmente como múltiples hematomas en distinta temporalidad, a veces confluentes. En esta imagen también de diagrama lo que se ve son distintos hematomas de distinta localización y distinta temporalidad, en este caso uno más agudo, a nivel hemisférico derecho y otros de temporalidad más crónica.
Y también se presenta con microhemorragias, pero estas tienen una distribución también más superficial, que va a ser principalmente córtico-subcortical. Y recordar también que la angiopatía amiloidea, el diagnóstico definitivo va a ser por biopsia. En el fondo, uno se supone que se puede plantear imaginológicamente, obviamente, pero la confirmación diagnóstica es por biopsia, que finalmente no se realiza en la mayoría de los casos. De los hallazgos que podemos ver en tomografía, principalmente también una lesión densa que va a corresponder a esta hemorragia, pero que va a ser de localización lobar, en el fondo superficial, y tampoco va a realzar si es que después tenemos imágenes contrastadas. También va a presentar edema peridicional, puede tener extensión intraventricular, y también se puede asociar como otros hallazgos en contexto de angiopatía amiloidea a hipodensidades irregulares confluentes con pérdida de volumen, que en el fondo son los cambios microangiopáticos, y hallazgos importantes que puede asociarse a hemorragia subaracnoidea de la convexidad y también atrofia parenquimatosa difusa. Otros hallazgos que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que van a ser en resonancia y apoyan importantemente el diagnóstico, va a ser la presencia de siderosis cortical en las secuencias, o sea, siderosis superficial en las secuencias de susceptibilidad magnética. En estos casos también, acá podemos ver la presencia de microbilites de distribución superficial en este mismo paciente que presenta este hematoma parietoccipital derecho. Entonces, también las lesiones hemorrágicas van a tener una lesión variable según temporalidad, y la presencia de los microblitz de distribución superficial y la siderosis cortical van a poder apoyar el diagnóstico de una etiología amiloidea. No sé, importante destacar igual que un hematoma lobar no va a descartar una etiología hipertensiva, porque por frecuencia siempre va a ser una causa más prevalente de la hipertensión. Y eso en cuanto a las hemorragias primarias. Ahora pasando a lo que serían las hemorragias de causas secundarias, ¿cuándo vamos a sospechar una etiología secundaria? En un paciente joven, en presencia de hematomas lobares, cuando veamos en tomografía estructuras vasculares anormales o focos de refuerzo, cuando haya edema perilesional desproporcionado a la lesión que estamos viendo, y también se pueden ver como vasos espontáneamente hipertensos o calcificaciones marginales que pudiesen orientar a que hay una etiología, en el fondo una malformación vascular subyacente. Entonces, de las primeras causas están las malformaciones arteriovenosas, en este caso malformaciones de alto flujo con shunt arteriovenoso, principalmente congénitas por anomalías en la angiogénesis, que sabemos que la condición para poder diagnosticarla es que haya presencia de un nido vascular y que esté en relación con una arteria aferente y una vena eferente. En imágenes la vamos a ver principalmente como estructuras vasculares serpiginosas sin capilares y que van a tener principalmente una base hacia la corteza y un vértice hacia los ventrículos. Generalmente van a ser lesiones solitarias, pero pueden ser múltiples en contextos sindromáticos, y la mayoría van a ser de localización supratentorial hemisféricas. En general tienen un bajo riesgo de hemorragia, pero algunos factores de riesgo pueden ser la localización profunda, el sangrado previo, presencia de aneurismas perineales, que es lo que tenemos que ir a buscar en el nido, y estenosis o trombosis del flujo venoso de drenaje en el fondo. O sea, esta es la imagen típica de representación de una malformación arteriovenosa, donde vemos el nido, la arteria aferente y el drenaje venoso eferente. En cuanto a las manifestaciones o los hallazgos en tomografía, vamos a ver principalmente estructuras serpiginosas espontáneamente densas, que a veces pueden tener calcificaciones marginales, que nos pueden ayudar en el fondo a hacer el diagnóstico más fácil. En este caso, a la izquierda vemos una tomografía sin contraste, donde destacan estas estructuras espontáneamente densas, con morfología vascular serpiginosa, y que después en la imagen en el angio-TC muestran realce uniforme y la disposición típica con morfología en cuña.
Después, bueno, destacar que también en general presentan escaso efecto de masa sobre el parénquima, y acá también tenemos otro ejemplo donde lo mismo, en este caso se presentaba complicada con una hemorragia a nivel de los ganglios basales derechos, y presentaba algunas calcificaciones adyacentes en la tomografía sin contraste. Después, cuando se realizó el angio, se observaba el nido de estructuras vasculares que está asociada a estas estructuras venosas dilatadas. En cuanto a los hallazgos en resonancia, el principal, lo más importante en el fondo va a ser el vacío de señal por flujo en T2. Se va a ver este nido de estructura cerviginosa y con ausencia de parénquima normal interpuesto en el fondo en el nido. Va a presentar blooming en secuencias T2 gradiente o de susceptibilidad magnética, y puede tener gliosis perilesional. También lo mismo, que va a tener mínimo o nulo efecto de masa. Entonces, en este caso también se ven múltiples estructuras vasculares con vacío de señal por flujo, con disposición en forma de cuña, con la base cortical y el vértice hacia los ventrículos, que presenta en el fondo blooming en secuencias T2 gradiente. Y después en imágenes contrastadas se observaba el realce variable de estas estructuras que componían el nido. Entonces después acá también tenemos otro ejemplo de una malformación arteriovenosa complicada. En este caso, el estudio inicial era una mujer de 70 años que se presentó con cefalea de inicio agudo y afasia, y se hizo una tomografía de entrada que mostraba esta hematoma lobar izquierdo con leve edema perilesional. Después se continuó el estudio con una angiotomografía y en su momento se interpretó como normal, pero la verdad es que después retrospectivamente se observaba esta pequeña anomalía temporal izquierda a nivel de la localización del hematoma. Y después el estudio se complementó con resonancia, donde se observaba este hematoma ya más bien subagudo, tardío, y que presentaba edema perilesional asociado a esta pequeña acumulación de estructuras vasculares con vacío de señal por flujo en el aspecto anterolateral. Y después esto en secuencias en el fondo contrastadas se demostraba que había un pequeño nido de estructuras adyacentes a este hematoma que correspondería a las venas verticales de drenaje. Entonces, al final se concluyó el caso como una malformación arteriovascular complicada con una hemorragia lobar. Y también se hizo un estudio angiográfico convencional de la carótida interna izquierda que mostraba este pequeño ovillo de vasos dependiente de la CM. Entonces ahí se confirmó finalmente el diagnóstico de la malformación arteriovenosa. Después tenemos también los cavernomas, que son estas malformaciones vasculares de bajo flujo y sin TANT, que en el fondo corresponden a hemorragias intralesionales recurrentes con múltiples lóbulos de sangre, que es como la presentación típica del cavernoma. Y destacar que es la tercera malformación vascular más frecuente. En general pueden representar un porcentaje importante de hemorragias intraparenquimatosas en niños, y tiene un pico de incidencia en pacientes un poco más jóvenes, entre 40 y 60 años. Generalmente van a ser congénitos, esporádicos y solitarios, y pueden ser secundarios a radioterapia, en caso de que fueran adquiridos. También importante destacar que se suelen asociar a malformaciones del desarrollo venoso y presentan mayor riesgo de hemorragia en mujeres y cuando hay lesiones múltiples. Entonces, los hallazgos en tomografía clásicos, esta lesión hiperdensa, redondeada, bien delimitada, que puede tener calcificaciones y no presenta efecto de masa ni edema perilesional, salvo que esté complicada o que sea un cavernoma de gran tamaño, y el parénquima adyacente va a ser normal. En este caso se mostraba esta hiperdensidad parenquimatosa aislada, adyacente a la cápsula interna izquierda, y 6 años después se realizó un control y la lesión había aumentado de tamaño considerablemente.
Después, los hallazgos en resonancia se van a presentar principalmente como lesiones de señal central heterogénea con un borde hemosiderínico, que es lo que está descrito como más característico, y la señal también va a ser variable dependiendo de la temporalidad de las hemorragias internas que tenga la lesión. Puede presentarse también, sí, con niveles líquido-líquido, y va a tener blooming preeminente en secuencias de susceptibilidad magnética. En este caso también quise incluir un ejemplo en la que está asociada a una anomalía del desarrollo venoso. Después tenemos las fístulas arteriovenosas durales, que son estas anastomosis patológicas entre arterias meningias y los senos venosos, que en el fondo la condición también para poder hacer el diagnóstico es que haya ausencia de un nido intraparenquimatoso, porque si no eso ya sería una malformación arteriovascular, y tenemos un pico de incidencia entre los 50 y 60 años, generalmente son adquiridas e idiopáticas, o pueden estar en contexto de trombosis principalmente, como un caso que les vamos a mostrar, y más frecuente en senos transversos, sigmoideo y los senos cavernosos. Tiene patrones de hemorragia menos comunes, van a ser la hemorragia subaracnoidea, subdural o intraventricular, pero principalmente se van a presentar como una hemorragia intraparenquimatosa, y hay mayor riesgo de hemorragia cuando el drenaje venoso viene a partir de los vasos corticales. En este caso, entonces, los hallazgos en tomografía con contraste y angio-TC van a ser estas arterias aferentes tortuosas y un llenado precoz de las venas de drenaje en fase arterial. Este era un caso que vimos en el hospital. La verdad es que costó seleccionar las imágenes para mostrar lo grande que era la fístula, porque en realidad si uno hacía el barrido en esta tomografía habían estructuras vasculares supratentoriales, infratentoriales, bilaterales. Este era un paciente que tenía antecedentes de trombofilia y tenía trombosis crónica del seno sagital superior, de los senos transversos, de los senos sigmoideos. Entonces se presentó múltiples veces con trombosis de los senos durales, y eso fue lo que fue provocando en el fondo que desarrollaran múltiples fístulas arteriovenosas durales, y se veían principalmente estas estructuras serpiginosas con llenado precoz en fase arterial, correspondiente a, en el fondo, a estructuras vasculares venosas, y también algunas incluso más dilatadas, y todas en relación principalmente al seno transverso y sigmoideo. Y en este caso el paciente, cuando consultó en esta ocasión por cefalea, tenía también trombosis de una vena cortical, pero no se presentó como una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, en estos casos también es importante ir a buscar la trombosis de los senos venosos, y en tomografía sin contraste hay algunos hallazgos que podrían orientarnos a una fístula arteriovenosa dural, que sería la dilatación de los canales vasculares transcraneales, el aumento del tamaño del foramen espinoso ipsilateral, en el fondo en relación con la arteria meningia media, y que haya también un infarto venoso asociado. Este era otro caso de la literatura en la que se demostraba una fístula complicada con hemorragia. Este era un paciente, un hombre de 68 años que consultó por cefalea aguda, y en este caso la tomografía sin contraste mostraba esta hemorragia lobar temporal derecha, y después en las imágenes que se hicieron de angiografía se veían este cúmulo de estructuras vasculares adyacentes al sitio de la hemorragia con una vena dilatada. Esto sugirió también el diagnóstico de una fístula arteriovenosa, no se presentaba nido, estructura de nido vascular, y después esto fue confirmado ya por angiografía de la carótida externa derecha. Otra causa importante también de hemorragias intraparenquimatosas secundarias serían las neoplasias, principalmente tumores primarios o metástasis que se puedan presentar como una hemorragia intratumoral o intraparenquimatosa. Es más frecuente, sí, en lesiones metastásicas, principalmente melanoma, carcinoma de células renales y carcinoma papilar tiroideo.
Y de las neoplasias primarias, la que con mayor frecuencia se asocia a hemorragia es el adenoma hipoficiario y el glioblastoma. Y también ciertos tratamientos pueden propiciar la hemorragia en el adenoma hipoficiario. Entonces aquí también quise dejar esta tablita con las principales metástasis y las neoplasias primarias que se pueden presentar como hemorragia. También recordar qué hallazgos van a hacer que pensemos que hay una neoplasia subyacente. Recordar, el edema perilesional desproporcional y que sea persistente, un hematoma que no tiene la evolución esperada para en las distintas imágenes, que no presenta la señal, por ejemplo, en resonancia adecuada para la temporalidad que lleva, que presente realce nodular, que sea de un aspecto más complejo y heterogéneo, que se presente como hemorragias múltiples, porque pueden ser múltiples metástasis que estén sangrando, o múltiples neoplasias, y una lesión no hemorrágica adyacente. Este caso también era un paciente que vimos en el hospital, paciente de 51 años, sin antecedentes conocidos, consultó por cefalea, mareos y náuseas post ejercicio. Se le realizó como estudio inicial una tomografía sin contraste que mostraba esta lesión hemorrágica intraaxial frontal derecha con vaciamiento ventricular, y tenía el efecto de masa sobre el ventrículo, y se complementó con un angio para buscar una causa secundaria. Por la edad igual era un paciente relativamente joven, y no mostraba hallazgos patológicos, por lo que se realizó también un protocolo stroke, que el protocolo igual demoró en hacerse porque el paciente tenía brackets y eso también retrasó obviamente toda la adquisición de las imágenes, pero en este caso el protocolo stroke mostraba el importante artefacto de susceptibilidad del hematoma y la extensión intraventricular al ventrículo lateral derecho, que estaba dilatado con el contenido hemático. El paciente se encontraba clínicamente estable, se quedó hospitalizado para continuar estudio, y se comenzó a estudiar principalmente como una hemorragia intracraniana de etiología no precisada. Se le solicitaron algunos exámenes para descartar vasculitis, se hizo obviamente la anamnesis extensa que no presentaba una causa secundaria como posible etiología, y también se empezó a monitorizar la presión arterial. El paciente presentaba leve hipertensión o algunos episodios hipertensivos, pero no tenía diagnóstico tampoco de hipertensión. Entonces, durante la hospitalización se mantuvo bien, evolucionando bien clínicamente, y se realizó un control imagenológico a la semana con esta resonancia que mostraba menor dilatación del ventrículo, con escasa presencia de contenido hemático. La lesión mostraba también signos ya de estar reabsorbiéndose, con las características de un hematoma ya subagudo tardío. Y en estas imágenes también, en esta oportunidad se realizó una resonancia con contraste en la que no había categóricamente ningún foco de realce, por lo que el paciente, cuando ya estaba en condiciones de alta, se fue con indicación de hacer un control imaginológico diferido, y seguir en controles con neurólogo para poder complementar el estudio, buscar una coagulopatía subyacente, mantener monitorización de presión, etc. Y el paciente no tuvo control hasta 4 meses después, lo que ya no tenía etiología secundaria precisada, estaban todos los exámenes negativos, y se empezó a manejar en el fondo como una hemorragia hipertensiva. Después también, en esa oportunidad, el paciente presentó una resonancia extrasistema, de la que no tuvimos acceso, pero está informada como un hematoma que había ido en su proceso de reabsorción normal, y como persistía bien, en el fondo se decidió recontrolar a futuro, y el paciente se perdió en el seguimiento finalmente, hasta que llegó después a la urgencia con hemiparesia y bradypsiquia en el fondo de forma súbita. Y ya cuando se realizó la imagen de control en esa oportunidad, la imagen era completamente distinta. En este caso,
se mostraba esta lesión expansiva intraaxial a nivel del frontal derecho, pero que en este caso tenía principalmente un componente quístico necrótico central con componente sólido periférico que realzaba en secuencias con contraste, con extenso edema perilesional y también algunos restos hemosiderínicos, y hacia inferior la lesión también presentaba otro componente nodular heterogéneo con realce también en secuencias contrastadas. Y aquí ya se empezó obviamente a plantear el diagnóstico diferencial de una lesión glial de alto grado. Se propuso manejo quirúrgico, pero el paciente lo rechazó y prefirió verse de manera extrasistema. Después siguió controles y tratamiento, pero finalmente falleció al año después de haber empezado a tratar. Así que este caso igual era importante para recordar que hay que hacer un control imagenológico y que la importancia de que tenemos que reconocer si la hemorragia va su patrón normal o si es que puede haber una lesión subyacente. Después también otra causa importante son las trombosis venosas, la oclusión de los senos durales o las venas corticales también se pueden presentar como un infarto venoso que después va a tener transformación hemorrágica y nosotros vamos a ver esto como una lesión intraparenquimatosa, principalmente en pacientes más jóvenes, entre 20 y 55 años, especialmente mujeres, por los factores de riesgo, uso de anticonceptivos, embarazo, posparto, etc. Se puede asociar a hidrocefalia y aumento de la presión intracraniana, y en caso de compromiso de venas corticales, principalmente a edema y hemorragia. Y es frecuente un compromiso mixto que afecte primero a los senos venosos durales antes que a las venas corticales. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una trombosis venosa? Cuando tengamos edema o hemorragia en áreas correspondientes a los territorios de drenaje venoso. En el caso, cuando haya compromiso del seno sagital superior, vamos a ver lesiones a nivel frontal y parietal parasagitales. Cuando haya compromiso del seno transverso, principalmente el compromiso temporal posterior. Y en el caso del compromiso del sistema venoso profundo, puede haber afectación talámica. En este caso, también de la literatura, había una gran hemorragia lobar derecha, eh, compromiso parietal y occipital, y posteriormente, en una imagen contrastada, se vio que la hemorragia está asociada a que no había opacificación del seno sagital superior. Entonces esto se interpretó como una extensa hemorragia en contexto de trombosis de los senos durales. Después también otra causa importante sería la transformación hemorrágica, un accidente cerebrovascular isquémico que va a ocurrir entre un 20 a 25% entre los primeros días y la semana posterior al infarto, y es más frecuente en pacientes que hayan tenido terapia anticoagulante previa o que estén recibiendo trombolíticos como tratamiento del accidente cerebrovascular. Y generalmente recordar que se manifiestan como lo que vemos acá, que son hemorragias petequiales o de menor tamaño, pero hasta un 10% puede presentarse como hematomas intraparenquimatosos extensos. También dentro de las recomendaciones de cuándo solicitar, ya terminando en el fondo las causas principales, cuándo vamos a solicitar una angiotomografía en casos de hemorragias lobares, en pacientes menores de 45 años, cuando hay ausencia de hipertensión o uso de anticoagulantes, o cuando hayan otros hallazgos que nos hagan pensar en que hay una etiología secundaria subyacente, ya sean estructuras vasculares, calcificaciones o un seno dural hipertenso. Entonces, también algo que igual quería preguntarles en su experiencia y todo, es como principalmente cuál es la recomendación del control en las hemorragias intraparenquimatosas, porque no está como muy descrito dentro de las guías que busqué, pero obviamente hacer un control precoz dentro de las primeras 24 horas y sobre todo dependiendo del deterioro clínico del paciente, pero cuando ya no sé, por ejemplo, en el caso que nosotros teníamos, que no se logró determinar una etiología clara al principio, cada cuánto sería como lo recomendado hacer el seguimiento de esta lesión.
En algunos casos había visto que podía ser hasta 3 meses un tiempo prudente, pero sí, igual me gustaría que después me lo pudieran comentar. Y dentro de otros hallazgos que hay que considerar, importante es el spot sign y la heterogeneidad del hematoma. El spot sign va a ser en estudios contrastados, esta acumulación de contraste dentro del hematoma, que no va a indicar un sangrado activo por sí mismo, pero sí va a aumentar el riesgo de expansión y se asocia a mal pronóstico. Y lo que es como importante para diagnosticar esto es que no se debe seguir con una estructura vascular, sino que es una acumulación puntiforme en el fondo de contraste dentro del hematoma. Y también poner en el fondo más atención a los hematomas muy heterogéneos, porque este sangrado denso con áreas hipodensas puede ser sugerente de un sangrado activo, o también mayor riesgo de expansión del hematoma. Entonces, a modo de conclusión, recordar, la causa más frecuente de las hemorragias intraparenquimatosas es la hipertensiva en adultos. Pacientes más jóvenes ya uno podría empezar a pensar una causa secundaria subyacente, y la edad del paciente y la localización va a ser lo más importante para hacer el enfrentamiento inicial. Y en el caso de que sospechemos una etiología secundaria, debemos ampliar el estudio con resonancia o ANGTC según corresponda. Y esta fue principalmente mi bibliografía. Así que muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ahora se escucha. Sí. Sí, Ignacia, mira, el doctor Simonetti por aquí quería felicitarte por tu presentación y hacerte dos pequeños, la verdad que son comentarios, no son cambios, sino que simplemente un concepto que creo que faltó, aquí haciendo honor al intervencionismo, es que en las malformaciones arteriovenosas también hay que hablar de si el nido es compacto o no. Esto tiene que ver con respecto a si hay parénquima bien sano o gliótico, cuánto parénquima hay entre los vasos, entre el nido venoso. Ya, y este es un concepto importante de señalar en el informe, porque aquellos nidos que son compactos tienen mejor evolución y respuesta quirúrgica a la radioterapia y al intervencionismo, no a la embolización. Eso es importante consignarlo, no está en la clasificación, no lo van a encontrar, pero es algún elemento que hay que añadir. El otro comentario que te iba a hacer es que no es infrecuente que radiólogos en general vean lesiones hiperdensas y sean sospechadas como hemorragia y que finalmente son cavernomas, ¿ya? Cuando un paciente no tiene antecedentes de trauma y hay una lesión hiperdensa o de densidad intermedia que se repite en los controles y no está en un típico sitio de interacción del parénquima con el hueso, por así decir, no es frontovasal ni temporovasal, eso generalmente no es una hemorragia, generalmente es una lesión hiperdensa que hay que estudiar y finalmente terminan siendo cavernomas y a veces múltiples, porque recuerden que en el TAC no se ven todos los cavernomas que se ven en la susceptibilidad. Eso, con respecto a lo del control de las hemorragias, yo creo que eso es más bien sintomático. No sé si hay un parámetro estructurado como para decir en 3 meses, en 6 meses. Muchas veces son controles evolutivos cuando el paciente puede, y si es en resonancia, por lo menos en un par de meses alejados si no hay síntomas. Eso es según mi experiencia. Súper. Eso te podría aportar. Muchas gracias. Ignacia, doctora Araya por acá. Bueno, felicitaciones también, me gustó mucho la presentación. Revisaste todas las causas de hemorragia que tienen que conocer, y creo que ustedes como, yo no sé a qué se van a dedicar, pero como radiólogos generales ustedes tienen que saber todos estos diagnósticos e informar bien las tomografías computadas sin contraste. Y tienen que plasmar una sospecha diagnóstica. Entonces, solo voy a hacer como un pequeño como checklist de cosas que me parecen importantes. Entonces, el hematoma más frecuente es el paciente hipertensivo, que viene, digamos, con una crisis hipertensiva y tiene un hematoma en territorio perforante. Entonces, ahí lo que tienen que escribir es la localización, el volumen, recuerden el volumen, que habitualmente los hematomas hipertensivos tienen morfología elipsoide y se calcula con los 3 ejes en centímetros partido por 2, dividido por 2. Ese es el volumen en cc. ¿Y por qué es importante el volumen? Porque el volumen es pronóstico. Es pronóstico de morbimortalidad en esos pacientes. Entonces, mayor a 30 cc es de muy mal pronóstico y el paciente pasa como a otro carril.
tienen que describir la hemorragia intraventricular, el edema, la localización, e idealmente algunos predictores de reexpansión. Como dijo la doctora, hay varios signos descritos en la literatura en el último tiempo que predicen que el hematoma va a crecer. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el signo en la isla, que son pequeñas hematomas en torno al hematoma central, el whole sign, la heterogeneidad. Entonces, todo eso es importante. Y los pacientes, si ustedes diagnostican un hematoma hipertensivo, no es necesario el angiotac. Por lo tanto, se lo pueden ahorrar. Después están los hematomas lobares, que ahí depende mucho de la demografía, como comentó Ignacia. Depende de la edad, hay que pensar en malformaciones vasculares en los niños y en los adultos. Bueno, en los adultos de edad mediana, mujeres, el infarto venoso siempre tiene que ir, sobre todo en los lóbulos temporales y temporales, parieto-occipitales, porque ahí están las venas de la anastomótica superior e inferior, la de Trollard y la de la B. Y habitualmente en el escáner sin contraste las trombosis se ven como el signo de la cuerda, el verdadero signo de la cuerda, que es la trombosis de una vena epicortical. Y después en los adultos, el escenario más importante es que si ustedes encuentran un hematoma lobar, no está en sitio típico hipertensivo, y lo que no les puede pasar es que se les pase, digamos, una neoplasia subyacente, una metástasis o un glioma. Entonces ahí toma mucha importancia los signos que mencionó Ignacia, que son los signos de lesión subyacente a un hematoma, porque los tumores sangran. Entonces a los que dijo Ignacia, que están muy bien, yo agregaría sangre en distinta etapa de evolución, y también los hematomas que se van reabsorbiendo de manera no ordenada. Los hematomas normales, por ejemplo, un hematoma hipertensivo o un hematoma por angiopatía amiloidea, la reabsorción del hematoma es de la periferia al centro, es centrípeta. Va degradándose la hemoglobina desde la periferia al centro, por lo tanto va disminuyendo la densidad y se mantiene la hiperdensidad en el centro y va disminuyendo en la periferia. Si la degradación es heterogénea, hay que sospechar también que hay una lesión subyacente. Eso es importante que ustedes lo consignen. Entonces, en base al examen en particular, ahí va a ir a angiotac o incluso a resonancia en una primera instancia. Por ejemplo, el caso que mostraste tú, nosotros tenemos varios gliomas que se han presentado como hematomas, que vienen como hematomas lobares, sobre todo los temporales, porque los gliomas de alto grado son muy temporales porque ahí pasan varios fascículos de sustancia blanca. Entonces, ojo con los hematomas temporales en los adultos. Puede ser una angiopatía amiloidea, pero hay que estar atento a que no se nos pase un glioma. Y habitualmente le hacemos resonancia magnética. Y la resonancia magnética, en la mayoría de los casos, podemos ver lesiones nodulares o tejido infiltrativo que no capta. Y podemos decir, ok, esto es un glioma que sangró. Pero hay otros casos en que el hematoma es tan grande que no deja ver nada de lo que está subyacente. Y ahí tenemos que hacerle un control que habitualmente es progresivo, dependiendo del nivel neurocognitivo o de los síntomas neurológicos, lo vamos haciendo secuencial hasta que se reabsorba la sangre y podamos ver de nuevo la imagen y ver, ok, ya se reabsorbió la sangre, voy a ver si hay alguna lesión subyacente. Y en ese sentido no hay un protocolo categórico, como dijo el doctor Simonetti, va dependiendo de los síntomas clínicos. Si el paciente empeora, hay que hacer una imagen a ver si tiene un sangrado subyacente. Entonces, insisto, ustedes como radiólogos generales tienen que ser expertos en hematomas, tienen que saber describirlo, tienen que saber mencionar las consecuencias y saber todas las etiologías de base que acaba de mencionar Ignacia muy bien. Solo para terminar, un par de comentarios. Los cavernomas efectivamente se confunden con hematomas cuando son hiperdensos, pero los hematomas tienen la particularidad de que la densidad es un poco más alta cuando la sangre está coagulada, y si un cavernoma se complica, tiene edema vasogénico, porque la sangre en el parénquima genera edema vasogénico. Esa es una forma de diferenciarlo. Y lo otro, hemos tenido y revisamos la literatura, y los cavernomas de fosa posterior, los de tronco, se complican más que los de supratentoriales. Eso lo revisó el doctor Caminada hace unas semanas atrás. Por lo tanto, en un paciente joven con un hematoma de tronco,
independiente que se vea o no, hay que pensar en un cavernoma. Lo otro que también no está tan descrito es, y se los dejo, si alguien quiere hacer un estudio o un trabajo, los hematomas en los pacientes con coagulopatía. Los pacientes que tienen, que usan anticoagulantes, hacen hematomas muy heterogéneos y muchas veces se confunden con lesiones subyacentes. ¿Por qué? Porque como no tienen la capacidad de coagulación, el sangrado inicial genera síntomas, se hace el escáner y muchas veces estos pacientes tienen sangre parcialmente coagulada, sangre coagulada y sangre no coagulada. Por lo tanto, son heterogéneas y tienen niveles hemáticos. Incluso les digo, hay unos que parecen lesiones quísticas porque son como bien redondeados, bien delimitados, y finalmente son hematomas en pacientes con coagulopatía. Así que eso es un tema como para dejar ahí, si alguien se entusiasma lo podríamos revisar. Eso. Quería comentarles, muchachos, que estas reglas que Rodrigo ha mencionado, sobre todo de sangrados agudos o recientes, son para hematomas intraparenquimatosos, no corren para las hematomas extraxiales, por así decir, no sudurales, epidurales. Ahí no hay, todos los signos descritos, ¿no? El Whirlpool y los signos de sangrado reciente no se aplican a los hematomas extraxiales. No, eso. Tengo una pregunta. Doctora, si me puedes otra vez explicar más o menos cómo diferenciaría también de un ACV hemorrágico. No sé si me escuchan. Un infarto, exacto, que se transformó. Hola, sí, principalmente de manera evolutiva haría la diferenciación. Lo que más me llamó la atención cuando hice como la revisión era que se presentaba más como hemorragias de pequeño tamaño o petequiales en lugar de una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, eso era como lo que estaba más descrito para poder diferenciarlo. Sí, eso es, Ignacia. Habitualmente, a ver, el otro escenario que ustedes como que estamos en esta sesión conversando, discutiendo, el otro escenario difícil efectivamente es el infarto con una transformación hemorrágica tipo hematoma. Recuerden que hay transformación hemorrágica, como dice Ignacia, que van desde pequeños petequiados corticales hasta grandes hematomas. Por lo tanto, imagínense este escenario. Un paciente que hizo un infarto de arteria de rama silviana inferior y tiene un infarto parieto temporal, no tan grande, y a los 3 días una transformación hemorrágica tipo hematoma. Entonces, todo ese parénquima infartado se llenó de sangre. Y le llega a su hospital el paciente al 5.º día. Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Van a ver un gran hematoma en el parénquima y van a ver una hipodensidad en torno a ese hematoma y van a decir, ok, esto es un hematoma lobar. Entonces, ese escenario a veces es complejo, es difícil de interpretar, se puede diagnosticar como un hematoma. En mi experiencia, hay algunos que se pueden decir y otros que no. Los que sí se pueden decir tienen que ir a buscar efectivamente los signos de infarto. Una lesión hipodensa, córtico subcortical, en un territorio vascular y ojalá con morfología poligonal cuneiforme. Y bajo ese contexto, un hematoma encima. Entonces, también es importante lo que dijo la doctora, que muchos de estos diagnósticos de hematomas son diagnósticos prospectivos, que se diagnostican no en el estudio inicial, sino que en los controles, cuando ya la sangre se va disminuyendo y cuando se van haciendo exámenes complementarios. Así que, muy bien, hematoma es un gran tema, lo tienen que dominar y yo creo que lo van a hacer. Aquí hemos visto varios casos. Así que, excelente. Yo no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran saber, alguna duda. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente felicitar a Ignacia, muchas gracias por la presentación, estuvo de verdad muy entretenida, gracias por los casos, y nos vemos la próxima semana, si no me equivoco, nos toca a nosotros y les vamos a mostrar casos de desafío diagnóstico.
Así que ojalá se conectan con su nombre y solo tienen que escribir el diagnóstico en el chat y van a ser varios casos que son entretenidos. Así que nos vemos la próxima semana. Súper. Chao. Muchas gracias, Doc. Chao. Chao.